Con el ingeniero Jorge Polanía sigo explicando el curso sobre corriente alterna. En este caso, solucionar circuitos con componentes resistores, capacitores y bobinas o inductores con fuentes de corriente o de voltaje de corriente alterna, en este caso señales senoidales. Vamos a aplicar los métodos de nodos y mallas en la solución de estos problemas. Vamos a mirar pantalla completa. Entonces en ese circuito dice que por el método de nodos encontrar la impedancia del circuito. Me dan los valores de R1, R2 y el capacitor, 100 microfarads de L, 5 milihenrios y la señal de corriente, que es de forma senoidal y tiene un pico de 10. La frecuencia angular es de 1000 radianes por segundo de esa señal senoidal. Entonces aquí tenemos esta fuente de corriente aplicada al circuito. Borramos variable, o sea, siempre que estemos realizando un programa de MATLAB, colocamos ese comando clear para borrar variables. Aquí tenemos los datos, R1 igual a 10, R2 igual a 5, C es igual a 100 microfarads. En MATLAB, E a la menos 6 quiere decir 10 a la menos 6, y 10 a la menos 6 es micros, por esto es C quiere decir 100 micros. Para L aquí tenemos E a la menos 3 que quiere decir milis, o sea que L es 5 milihenrios y M es 10, o sea la corriente pico aquí tenemos que es 10 y la frecuencia angular es 1000, que es esta que está aquí. Bueno, miremos las impedancias. Esta es Z1, Z2, Z3 y Z4. O sea que Z1 es la impedancia de un capacitor, que es 1 sobre omega C. Esta ahí es de la variable compleja. Z2 es R1, Z3 es R2, Z4 es la impedancia de una bobina, que es omega por L, y es la variable compleja. Entonces vamos a calcular los nodos B sub A y B sub B. Entonces para B sub A entra una corriente I y tiene anexas o pegadas a ese nodo Z1 y Z2. Pero tiene de común Z2 para B sub B. O sea que la ecuación quedaría I es igual a B sub A por 1 sobre Z1 más 1 sobre Z2. 1 sobre Z1 más 1 sobre Z2. Menos B sub B, que es la común, Z2. Entonces, menos B sub B por 1 sobre Z2. Entonces, siempre es voltaje sobre el inverso de las impedancias. Para el nodo B, miremos el nodo A, que es común con Z2, entonces menos B sub A por 1 sobre Z2. Fíjense que hacen B sub B no entra ninguna fuente de corriente ni de voltaje, por lo tanto tenemos que 0, no hay fuentes de corriente, 0 es igual a menos B sub A por 1 sobre Z2. Ahora si nos vamos para el nodo, que es B sub A, 1 sobre Z2 más 1 sobre Z3 más 1 sobre Z4. Entonces tenemos este otro componente. Entonces ya tenemos las dos ecuaciones. Tenemos la ecuación 1 y tenemos la ecuación 2. Vamos a resolver con solve de MATLAB los valores de los nodos B sub A y B sub B. Como son dos variables, tenemos dos ecuaciones, no hay ningún problema. Recuerden que para usar solve, en MATLAB tenemos que poner aquí el doble igual en las ecuaciones, si no nos sale error. Después de calculamos los dos voltajes, pues los evaluamos B sub A con este comando.
para que me calcule el valor y b sub b, este comando eval nos sirve para calcular los valores de esas variables, en estos casos los voltajes. Entonces me da la respuesta para el voltaje A y el voltaje B. Es decir, el problema me está pidiendo es hallar la impedancia del circuito. Y la impedancia, pues obviamente siempre impedancia es voltaje sobre corriente, en este caso V sub A sobre esta corriente. Entonces la impedancia es voltaje sobre corriente, me da la impedancia. Si queremos mirar la impedancia en forma temporal, o sea, cómo varía esa impedancia con el tiempo, pues sacamos la magnitud de este valor complejo, porque tiene parte real y parte imaginaria. Con la ABS sacamos la magnitud y con angle sacamos el ángulo, o sea, la fase. Pero el ángulo en MATLAB me da en radianes, por eso lo multiplico por 180 sobre pi. Y ahí me dice que la magnitud es 8,74 y que el ángulo θ es menos 47. Por tanto, la impedancia es 8,74 por el seno de omega t, que omega era 1000, menos la fase. La fase me dio menos 47,7. Entonces, este sería el comportamiento de la impedancia en función del tiempo. Siguiente problema. Dicen, hallar el voltaje B sub T. ¿Qué es B sub T? B sub T, ¿dónde está? Por nodos. Aquí tenemos la corriente, aquí tenemos el voltaje de entrada. Este es el valor que nos están pidiendo, este nodo, B sub T. Recuerden que en todos estos voltajes varían con el tiempo. Me dan las resistencias, me da C, que es 10 milis, me da la inductancia, el voltaje de entrada tiene un máximo de 10 y tiene una frecuencia angular de 10. Listo. Observen que en este circuito tenemos una fuente controlada de voltaje, cuyo valor es 10I. Es controlada porque su valor depende de esta corriente. ¿Listo? Bueno, entonces nuevamente miramos la impedancia Z1, Z2, a C le puse ZC, Z3 y ZL. Borramos variables, colocamos todos los datos. Fíjense que C es 10e a la menos 3, o sea, 10 mili. L es 0.5, P sub I es 10, porque aquí me dice que B sub I es 10, valor máximo, omega es 10, listo, omega es 10. Ya tenemos todos los datos. Ahora el siguiente paso es calcular impedancias. Entonces Z1 es R1, Z2 pues es R2, Z3, ¿dónde está? Z3, Z sub C es, recuerden que la impedancia de un capacitor es 1 sobre omega C y le agregamos I, valor imaginario. ZL es omega L por I. La impedancia de una inductancia o un inductor siempre es omega por L. ¿Listo? Ahora sí planteamos las ecuaciones de los nodos. Entonces para este nodo B, este nodo, ahí no hay fuentes de corriente aplicadas, entonces 0. Corrientes que entran al nodo 0 es igual a B, que multiplica a los inversos, ¿no? O sea, 1 sobre Z1 más 1 sobre Z2 más 1 sobre ZC. Entonces aquí es B por sus inversos, hasta acá. Menos los comunes. Entonces miramos por aquí, aquí hay un nodo que es B sub I por 1 sobre Z1. Entonces, esto. Y a la derecha tenemos otro punto, que es este nodo. Pero este nodo es B y hay que sumarle esta fuente. Esta fuente es 10I. Entonces tenemos B más 10I. Más 10I es igual. Estas dos resistencias están en serie. Estas dos impedancias. Entonces por 1 sobre Z3 más ZL.
Esos serían los inversos. Bueno, esa sería mi primera ecuación. No olviden colocarle el doble igual aquí. La segunda ecuación es que esta corriente de acá es igual a este voltaje menos este voltaje sobre la resistencia. En este caso sobre la impedancia Z1. O sea que la corriente I es igual a BI menos B sobre Z1. ¿Listo? Ya tenemos las dos ecuaciones. Aplicamos el solver para hallar la corriente. Para hallar la corriente y el voltaje aplicamos solver. No olviden colocar que las variables que se van a encontrar hay que colocarlas como variables simbólicas usando sims. Maldad me responde que esas corrientes es IB tiene estos valores. Pero fíjense que no me dan los valores descalculados, me da todo en fraccionario. Para que me los evalúe, entonces coloco los comandos eval y eval para B y para I, y ahí sí me los calculo en forma decimal, me queda mejor. ¿Listo? Nuevamente, como aquí me dan valores complejos, la parte real y la parte imaginaria, voy a sacarle la magnitud a la corriente o al voltaje en este caso, porque me están pidiendo es este valor de voltaje, entonces utilizo el voltaje. Con ABS calculo su magnitud y con angle calculo su ángulo. Entonces ya con eso obtengo la magnitud y la fase. Por lo tanto, la respuesta correcta es que ese voltaje es la magnitud 447 por el seno de omega t, omega es 10 más el ángulo de fase que es 63.4. El siguiente problema, ya es por mallas. Vamos a usar mallas. Ustedes me dicen que hallar el valor de BL. ¿Dónde está BL? Ese de voltaje. Me da esta señal de corriente alterna. Varía de forma senoidal, su valor máximo es 20. Ese sería B1. B1 es 20 seno, o sea, esta es alterna senoidal, este es B1. Y hay otra fuente que se llama B2 30 de seno omega t menos 90, que sería esta. Entonces tenemos dos fuentes de voltaje y la frecuencia angular es 1000. Aquí están los valores de L, de R y de C. Nuevamente borro datos. Mis datos entonces son B1, o sea, el valor pico de esta es 20. ¿no? B2, el valor pico de esta. Fíjense que aquí está. Aquí me dicen que B2 es seno de omega t menos 90. Menos 90, no es un valor real. O sea, está en 90 grados abajo, o sea, está en la línea compleja, pero hacia abajo. Por eso B sub 2 es menos 30i. Omega es 1000, L es 15. Recuerden que E a la menos 3 quiere decir mili, o sea, L es 15 milihenrios. Y a la menos 6 quiere decir micros, o sea, 200 micros y su resistencia. Calculamos las impedancias. Z1 es la bobina, entonces omega Li. Z2 es la resistencia, no hay problema. Y Z3 es un capacitor, que es 1 sobre omega Ci. Listo, ya están las impedancias, ¿vale? Ahora vamos a mirar las ecuaciones de malla. Tenemos dos mallas. Vamos a calcular corriente I1 y corriente I2. Bueno, es la primera malla. En esta malla tenemos una fuente de voltaje B1. Es igual a I1 por Z1 más Z2. Aquí está. Menos la común, que es menos I2 por Z2. Listo, está aquí. La segunda malla, entonces, fíjense que la fuente de voltaje, aquí salimos por, aquí está el más, este es el menos. Entonces es menos B2. Entonces es menos B2 igual la común menos I1 Z2 menos I1 Z2
más I2 y las impedancias son Z2 más Z3 que están aquí. I2 más Z2 más Z3. Nuevamente aplicamos solve, nuevamente aplicamos eval. Y con eso hallamos I1 y I2 en valores complejos. Me interesa es I1 porque me están preguntando es por BL. Y BL es este I1 por Z1. Entonces BL es I1 por Z1. ¿Listo? Me da nuevamente en valores complejos. Es muy bueno tenerlo en función del tiempo. Calculo la magnitud de BL con la BS y con ángulo calculo mi voltaje de fase. Quiere decir entonces, con estos valores, que el voltaje es igual a la magnitud, que es 33.94 por el seno de omega t, y el ángulo es 81.9, o sea, aproximadamente 81.9. Bueno, eso era lo que quería comentarles hoy. No olviden suscribirse al canal, a estos videos, con el fin de que tengan los cursos completos sobre corriente alterna. Muchas gracias.